Durante 15 años, Esperanza limpió meticulosamente los pisos, y luego, un día, entró en la sala de juntas y despidió al CEO. Siempre la conocían como señorita Esperanza, nunca como Esperanza Jiménez, ni como señorita Contabilidad, y ciertamente no como señora Jiménez, ya que prefería ser llamada simplemente señorita Esperanza. Cada mañana a las 5:45 a.m., el conserje la veía llegar, mucho antes de que las luces de la oficina se encendieran y el equipo de ventas comenzara a jactarse sobre quién cerró qué trato. Ella ya estaba allí, empujando un carrito chirriante, desgastado, a través de las puertas de vidrio esmerilado de Creswell Holdings. Su uniforme gris se había desvanecido con los años, y sus zapatillas se habían aplastado por caminar tantas veces por los mismos pasillos. Mantenía un trapo metido en su bolsillo, una expresión seria en su rostro, y un paso firme y decidido, como si hubiera estado haciendo este trabajo toda su vida, y de muchas maneras lo había hecho. 15 años pasando por las salas de conferencia recogiendo servilletas arrugadas, levantando envoltorios de chicle del piso del cuarto de descanso y limpiando las huellas dactilares en los botones del ascensor que nadie más se molestaba en limpiar. Para la mayoría de los empleados de Creswell, ella se mezclaba con el fondo, invisible, como el papel tapiz. Si estaba presente en una habitación, hablaban alrededor de ella, a través de ella, como si no existiera. Solo unas pocas personas decentes, principalmente pasantes o trabajadores temporales, no habían aprendido aún que pretender no verla era parte de la cultura de la oficina. Al principio, Esperanza no estaba enojada ni resentida. Mantenía la cabeza baja, permanecía en silencio y simplemente escuchaba. Escuchaba las risas de las oficinas de esquina, las conversaciones que la gente pensaba que no valían la pena susurrar, las bromas, la arrogancia y las mentiras. Absorbía todo lo que necesitaba saber con nada más que un trapeador y un par de oídos afilados. Una vez, un representante de marketing dejó un sándwich medio comido sobre el bote de basura en lugar de ponerlo dentro. Esperanza lo levantó y lo tiró sin decir una sola palabra. Mientras él pasaba, no dijo gracias, simplemente la miró y le dijo: «Asegúrate de que la alfombra esté seca antes de la junta de las 3». Ella sonrió y asintió. Al día siguiente, derramó café sobre esa misma alfombra y la culpó por no limpiarla adecuadamente. Ella asintió de nuevo. No era la primera vez que experimentaba este tipo de trato, y ciertamente no sería la última. En el cuarto piso, uno de los vicepresidentes senior, Douglas Fairbanks, que era ruidoso y siempre olía a demasiada colonia, una vez se rió con su asistente y comentó: «¿Te imaginas trabajar aquí toda tu vida y ni siquiera tener un escritorio?». Esperanza escuchó su conversación. A él no le importaba, y a nadie más le importaba tampoco. El edificio estaba lleno de personas que pensaban que sus títulos de trabajo los hacían importantes, que creían que el respeto debía ganarse con metas trimestrales y juntas a las 10 a.m. que deberían haberse enviado por correo electrónico. No sabían que Esperanza no necesitaba su validación, porque en realidad, ella poseía más de esa compañía que cualquiera en ese edificio. Pero no le había dicho a nadie aún. No todavía. Mientras empujaba su carrito por los pasillos ejecutivos esa mañana, deteniéndose momentáneamente para limpiar una pared de vidrio donde alguien había manchado el logo de la compañía con huellas dactilares, su teléfono vibró en silencio en su bolsillo. Lo sacó, vio el mensaje y leyó solo una línea: «Estamos listos cuando tú lo estés». Guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo, su rostro impasible, y siguió caminando. Pero esta vez no solo estaba limpiando pisos, estaba caminando hacia algo. Y nadie lo vio venir. Antes de que Esperanza pasara sus días limpiando los pisos de ese edificio, había estado sentada en una mesa de cocina en Columbus, Georgia, estudiando planes de negocios con su esposo, Rolando Jiménez. En ese entonces, Creswell Holdings ni siquiera era un nombre, solo era una idea escrita en la parte de atrás de un recibo de tienda. Rolando tenía la motivación, esa ambición cruda que no se puede enseñar. Había crecido trabajando en los camiones de reparto de su tío, viajando por las carreteras de Alabama y Carolina del Sur, y conociendo la logística de adentro hacia afuera, mucho antes de que se conociera como la gestión de la cadena de suministro.
Esperanza, por otro lado, era la mente maestra detrás de las escenas. No hablaba mucho en público, pero tenía una habilidad increíble para ver los problemas, descomponerlos en silencio y encontrar las piezas faltantes. En 1998, Rolando y su amigo Curtis Banning lograron juntar suficiente dinero para comenzar una correduría de carga, usando solo un espacio de oficina alquilado, 2 teléfonos móviles y una máquina de fax que apenas funcionaba. Esperanza fue la primera en invertir. Su padre le había dejado una pequeña herencia cuando falleció, un pago de seguro de vida que la mayoría de la gente habría usado para el pago inicial de una casa. Pero Esperanza tenía un plan diferente en mente. Durante 15 años, Esperanza limpió meticulosamente los pisos, y luego, un día, entró en la sala de juntas y despidió al CEO. Siempre la conocieron como señorita Esperanza, nunca como Esperanza Jiménez, ni como señorita Contabilidad, ni mucho menos como señora Jiménez, ya que prefería que la llamaran simplemente señorita Esperanza. Cada mañana a las 5:45 a.m., el conserje la veía llegar, mucho antes de que las luces de la oficina se encendieran y el equipo de ventas comenzara a presumir sobre quién cerró qué trato. Ella ya estaba allí, empujando su carrito chirriante a través de las puertas de vidrio esmerilado de Creswell Holdings. Su uniforme gris se había desvanecido con los años, y sus zapatillas se habían aplastado por caminar tantas veces por los mismos pasillos. Mantenía un trapo metido en su bolsillo, una expresión impasible en su rostro y un paso firme y decidido, como si hubiera estado haciendo este trabajo toda su vida, y en muchos aspectos, lo había hecho. 15 años recogiendo servilletas arrugadas de las salas de conferencias, levantando envoltorios de chicle del piso del cuarto de descanso y limpiando las huellas dactilares de los botones del ascensor que nadie más se molestaba en limpiar. Para la mayoría de los empleados de Creswell, ella se mezclaba con el fondo, invisible, como el papel tapiz. Si estaba presente en una habitación, hablaban alrededor de ella, a través de ella, como si no existiera. Solo unas pocas personas decentes, principalmente pasantes o trabajadores temporales, aún no habían aprendido que pretender no verla era parte de la cultura de la oficina. Al principio, Esperanza no estaba resentida, al menos no al principio. Mantenía la cabeza baja, la boca cerrada y simplemente escuchaba. Escuchaba las risas de las oficinas de esquina, las conversaciones que la gente pensaba que no valían la pena susurrar, las bromas, la arrogancia, las mentiras. Absorbía todo lo que necesitaba saber solo con un trapeador y un buen par de oídos. Una vez, un representante de marketing dejó de manera descuidada un sándwich a medio comer sobre el bote de basura en lugar de ponerlo dentro. Esperanza lo levantó en silencio y lo tiró sin decir una palabra. Él pasó y ni siquiera dijo gracias, simplemente la miró y le dijo: «Asegúrate de que la alfombra esté seca antes de la junta de las 3». Ella sonrió y asintió. Al día siguiente, derramó café sobre esa misma alfombra y la culpó por no haberla limpiado adecuadamente. Ella asintió de nuevo. No era la primera vez que ocurría algo así, y sin duda no sería la última. En el cuarto piso, uno de los vicepresidentes senior, Douglas Fairbanks, ruidoso y siempre oliendo a demasiada colonia, una vez se rió con su asistente y comentó: «¿Te imaginas trabajar aquí toda tu vida y ni siquiera tener un escritorio?». Esperanza escuchó su conversación. A él no le importaba saber quién era ella, y a nadie más le importaba tampoco. El edificio estaba lleno de personas que pensaban que sus títulos de trabajo definían su valor, que creían que el respeto debía ganarse con metas trimestrales y juntas a las 10 a.m. que deberían haberse enviado por correo electrónico. No sabían que Esperanza no necesitaba su validación, porque en realidad, ella poseía más de esa empresa que cualquiera en ese edificio. Pero no le había contado a nadie aún. No todavía. Mientras empujaba su carrito por los pasillos ejecutivos esa mañana, deteniéndose brevemente para limpiar una pared de vidrio donde alguien había manchado el logo de la compañía con huellas dactilares, su teléfono vibró en silencio en su bolsillo. Lo sacó, vio el mensaje y leyó solo una línea: «Estamos listos cuando tú lo estés». Guardó el teléfono de nuevo en su bolsillo, su rostro imperturbable, y siguió caminando.
Pero esta vez no solo estaba limpiando los pisos, estaba caminando hacia algo. Y nadie lo vio venir. Antes de que Esperanza fuera conocida por limpiar los pisos de ese edificio, estaba sentada con su esposo, Rolando Jiménez, en una mesa de cocina en Columbus, Georgia, estudiando planes de negocios. En ese momento, Creswell Holdings ni siquiera era un nombre, era solo una idea escrita en el reverso de un recibo de tienda. Rolando tenía esa motivación, esa ambición cruda que no se puede enseñar. Había crecido trabajando en los camiones de reparto de su tío, viajando por las carreteras de Alabama y Carolina del Sur, y conociendo la logística de adentro hacia afuera, mucho antes de que se conociera como gestión de la cadena de suministro. Esperanza, por su parte, era la mente maestra detrás de las escenas. No hablaba mucho en público, pero tenía una habilidad increíble para ver los problemas, descomponerlos en silencio y encontrar las piezas que faltaban. En 1998, Rolando y su amigo Curtis Banning lograron juntar suficiente dinero para comenzar una correduría de carga, utilizando solo un espacio de oficina alquilado, 2 teléfonos móviles y una máquina de fax que apenas funcionaba. Esperanza fue la primera en invertir en la empresa. Su padre le había dejado una pequeña herencia cuando falleció, un pago de seguro de vida que la mayoría de las personas habría usado para el pago inicial de una casa. Pero Esperanza tenía una visión completamente diferente. Para Esperanza, ese dinero no estaba destinado a comprar una casa, sino a construir un futuro, a alimentar un sueño. A medida que la empresa crecía, Esperanza observaba con determinación. Curtis se encargaba de la red, Rolando gestionaba las operaciones, mientras que Esperanza vigilaba cada dólar. Ella llevaba los libros, archivaba documentos e incluso ayudaba a redactar contratos, todo bajo un LLC diferente que había registrado en secreto, por si acaso. Era su manera de protegerlos a ambos, pero Rolando nunca pensó en protegerse a sí mismo. En 2004, ocurrió una tragedia cuando se produjo un accidente fatal en el Pilebasi. Una entrega nocturna, un conductor cansado y un tráiler volcado, todo sucedió en cuestión de segundos. Curtis dio un débil discurso en el funeral, apenas mencionando Esperanza. Esa fue la primera señal de problemas. La segunda llegó semanas después, cuando Curtis archivó documentos que eliminaban el nombre de Rolando de los registros de la empresa y, en silencio, excluyó a Esperanza de todas las comunicaciones internas, suponiendo que ella desaparecería. Pero Esperanza tenía recibos legales, documentos firmados desde el principio, que le garantizaban una participación igual en la parte de Rolando. Y más que eso, tenía influencia. Podría haber demandado, haber entrado en la oficina con abogados y exigir el control en ese mismo momento. Pero no lo hizo. Esperanza entendió el valor del tiempo y la paciencia. No dijo nada, no hizo escándalo, no emitió comunicados de prensa, solo silencio. Luego, en 2007, apareció una oferta de trabajo en un tablón de anuncios de la comunidad en Mom para un conserje nocturno en Creswell Logistics. El anuncio circuló durante 2 días antes de que Esperanza entrara, armada con un currículum falso, una dirección prestada y un par de zapatos nuevos. Obtuvo el trabajo al instante. Curtis nunca la reconoció ni una sola vez. Para ese momento, él ya no era el que dirigía la empresa. Un nuevo nombre estaba circulando. Thomas Wexler, un joven MBA de la Universidad Estatal de Florida. Wexler no sabía nada sobre cómo se había construido la empresa, pero ciertamente sabía cómo vestirse como un CEO. Esperanza mantuvo la cabeza baja, mostrando su presencia cada noche, un turno a la vez, un piso a la vez, durante 15 años. Cada bote de basura que vació o cada baño que limpió no era solo limpieza, era vigilancia. Escuchaba, observaba y esperaba pacientemente, mientras documentaba cada pieza de evidencia. Con el tiempo, lo que estaba oculto en la empresa comenzó a salir a la superficie. Para el 10º año, Esperanza conocía cada rincón de la sede de Creswell en Birmingham, Alabama. Sabía qué pasillo tenía el tablón suelto, qué microondas hacía ruido al cerrarse demasiado fuerte y qué directores usaban tarjetas de la empresa para cenas personales. Ya no tenía que adivinar,
Sabía exactamente lo que estaba pasando. Creswell había pasado de ser una empresa de logística prometedora a una operación inflada y fría, con la alta dirección sentada detrás de paredes de vidrio, jugando al golf, mientras los trabajadores de primera línea apenas se mantenían. Vio a los conductores de almacén entrar con dolores en la espalda, llevando hojas de horas extras que nunca parecían ser aprobadas. Escuchó a las señoras de Redneck susurrando sobre recortar beneficios de salud. Más de una vez vio a gerentes de nivel medio ser escoltados fuera de la oficina sin previo aviso por violar los protocolos de la empresa. Uno de ellos, un hombre llamado Terrence Doyle, cometió el error de hablar sobre las disparidades salariales durante una reunión de personal. Se fue en una semana. Esperanza era invisible en esas habitaciones. Nadie filtraba lo que decían a su alrededor. Al principio solo escuchaba, pero luego comenzó a escribir las cosas. Mantenía un pequeño cuaderno negro dentro de su casillero, metido detrás de una bolsa de guantes de repuesto. Estaba lleno de nombres, fechas, citas, quién dijo qué, cuando lo dijeron y quién estaba en la habitación. Si hojeabas las páginas, encontrarías entradas como 14 de febrero. Podemos reducir los bonos para el personal de menor rango. Tomarán lo que les demos. Wexler al CFO, sala 508. 3 de junio. Brecha de seguridad en el almacén ignorada. Hombre resbaló. No se archivó papeleo. Brenda lo vio. 19 de agosto. Escuché a Wexler decir. El conserje puede limpiarlo, para eso le pagan. Estaba parada justo allí. No fue la amargura lo que la impulsaba, sino la claridad. Vio a una empresa ahogándose en su propia arrogancia. Una noche, alrededor de las 11:45 p.m., Esperanza detuvo su carrito afuera de la suite ejecutiva en el 6º piso. El pasillo estaba oscuro, excepto por la luz que salía de la sala de conferencias principal. Escuchó la risa dentro, la voz de Wexler claramente audible. Si no te gusta lo que te pagan, puedes irte y probar suerte manejando para DoorDash. Tengo 20 currículums esperando. La risa continuó, y luego Meredith Chandler, una de las mujeres en la sala, agregó. La mitad de estas personas deberían estar agradecidas de que siquiera los dejemos entrar al edificio. Todos se rieron de nuevo. Esperanza permaneció allí, invisible. Después de un momento, caminó hacia afuera, no con enojo, sino con la confirmación de lo que ya había comprendido. Cuanto más veía, más entendía. Este lugar no solo estaba roto, estaba podrido. Y no iban a cambiar solo porque alguien lo pidiera amablemente. Necesitaban ser reemplazados. Empezó a planear en silencio, paso a paso. Se reunió con su abogado, Elliot Miles, en la parte trasera de un restaurante en la US 280. Él le entregó una unidad USB llena de años de notas, conversaciones grabadas, fotos, todo lo que había documentado desde el primer día. Ponlo a tu nombre, le dijo Esperanza a Rolando una noche. Yo me quedaré en el fondo. No hace falta que nadie lo sepa. Rolando la miró al otro lado de la mesa, claramente inseguro. ¿Estás completamente segura?, le preguntó. Ella asintió levemente. Sé lo que estoy haciendo y confío en ti. En los 6 años siguientes, la empresa creció exponencialmente. Curtis se encargaba de la red, Rolando se ocupaba de las operaciones, y Esperanza vigilaba cada dólar que entraba y salía. Ella llevaba los libros, archivaba documentos importantes y ayudaba a redactar contratos, todo bajo una LLC separada que había registrado en secreto, por si acaso. Esta era su forma de protegerse a sí misma y a Rolando, pero Rolando no se protegió a sí mismo. En 2004, ocurrió una tragedia con un accidente en el Pilebassi. Una entrega nocturna, un conductor fatigado por horas en la carretera y un tráiler volcado, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Curtis dio un breve discurso en el funeral, poco convincente, apenas reconociendo la participación de Esperanza. Esa fue la primera señal de que algo no iba bien. La segunda llegó semanas después, cuando Curtis presentó documentos que eliminaban el nombre de Rolando de los registros, y en silencio, comenzó a borrar a Esperanza de todas las comunicaciones internas, asumiendo que ella simplemente desaparecería.
Sin embargo, Esperanza había guardado todos los recibos legales y documentos firmados desde el principio, que demostraban que tenía una participación igual a la de Rolando, y más que eso, tenía poder. Podría haber demandado, haber entrado en esa oficina con un equipo de abogados y exigir el control en ese mismo momento, pero no lo hizo. En su lugar, Esperanza decidió esperar. Sabía la diferencia entre poder y paciencia. Permaneció en silencio, sin comunicados de prensa, sin cartas, solo completo silencio. Luego, en 2007, apareció una oferta de trabajo en un tablón de anuncios de la comunidad en Mon para un conserje nocturno en Creswell Logistics. El anuncio estuvo publicado durante 2 días antes de que Esperanza decidiera dar el paso. Creó un currículum falso, pidió prestada una dirección y compró un par de zapatos nuevos para el puesto. Cuando entró, consiguió el trabajo al instante. Curtis, para ese momento, no la reconoció ni una sola vez. Cuando empezó a trabajar, Curtis ya no era el que dirigía la empresa. Un nuevo nombre rondaba: Thomas Wexler, un joven MBA de la Universidad Estatal de Florida. Wexler no sabía nada sobre cómo se había construido la empresa, pero sí sabía cómo vestirse como un CEO. Esperanza mantuvo un perfil bajo, presentándose constantemente, una noche a la vez, un piso a la vez, durante un total de 15 años. Cada bote de basura que vació, cada baño que limpió, no se trataba solo de limpiar, sino de vigilancia. Escuchaba, observaba, analizaba y mantenía registros meticulosos de todo. Con el paso del tiempo, lo que estaba oculto debajo de la superficie comenzó a salir a la luz, y Esperanza estaba cada vez más cerca de revelar la verdad. Para el 10º año, ella conocía cada rincón de la sede de Creswell en Birmingham, Alabama. Sabía qué pasillo tenía el tablón suelto, que microondas hacía ruido al cerrarse demasiado rápido y que directores usaban las tarjetas de la empresa para cenas personales. Ya no necesitaba adivinar, sabía exactamente lo que estaba pasando. Creswell había pasado de ser una empresa de logística prometedora a una corporación inflada y fría, con la alta dirección sentada en oficinas de vidrio lanzando pelotas de golf, mientras los trabajadores de primera línea apenas se mantenían. Vio a los conductores de almacén entrar todos los días con dolores en la espalda, llevando hojas de horas extras que nunca parecían ser aprobadas. Escuchó al personal de Anadat susurrar sobre recortar beneficios de salud. Más de una vez vio a gerentes de nivel medio ser escoltados fuera de la empresa, despedidos sin previo aviso, simplemente porque habían violado el protocolo de la empresa. Uno de ellos, un hombre llamado Terrence Doyle, cometió el error de hablar sobre las disparidades salariales durante una reunión del personal. Se fue en una semana. Esperanza permaneció invisible en esas habitaciones. Nadie filtraba lo que decían alrededor de ella. Al principio solo escuchaba, pero eventualmente comenzó a escribir las cosas. Mantenía un pequeño cuaderno negro escondido dentro de su casillero, detrás de una bolsa de guantes de repuesto. El cuaderno estaba lleno de nombres, fechas, citas, quién dijo qué, cuando lo dijeron y quién estaba presente en la sala. Si hojeabas las páginas, encontrarías entradas como 14 de febrero. Podemos reducir los bonos para el personal de menor rango. Ellos tomarán lo que les demos. Wexler al CFO, sala 508. 3 de junio. Brecha de seguridad en el almacén ignorada. Un hombre resbaló, no se archivó ningún papeleo. Brenda lo vio. 19 de agosto. Escuché a Wexler decir: el conserje puede limpiarlo, para eso le pagan. Yo estaba parada justo allí. Esperanza no estaba motivada por la amargura. Lo que la impulsaba era la claridad. Vio una empresa ahogándose en su propia arrogancia e indiferencia. Una noche, alrededor de las 11:45 p.m., Esperanza detuvo su carrito justo afuera de la suite ejecutiva en el 6º piso. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la luz que salía de la sala de conferencias principal. Escuchó la risa que venía de dentro, la voz de Wexler claramente audible. Si no te gusta lo que te pagan, puedes irte y probar suerte manejando para DoorDash. Tengo 20 currículums esperando. La risa continuó, y luego Meredith Chandler, una de las mujeres de la sala, agregó:
La mitad de estas personas deberían estar agradecidas de que siquiera los dejemos entrar al edificio. Todos se rieron de nuevo. Esperanza se quedó allí, invisible. Después de un breve momento, se dio la vuelta y se alejó, no con enojo, sino con una sensación de confirmación. Cuanto más veía, más se entendía. Este lugar no solo estaba roto, estaba podrido desde dentro. Y no iban a cambiar solo porque alguien lo pidiera amablemente. Necesitaban ser reemplazados. Comenzó a planear en silencio, paso a paso. Se reunió con su abogado, un hombre llamado Elliot Miles, en la parte trasera de un restaurante en la US 280. Él le entregó una unidad USB llena de años de notas, conversaciones grabadas, fotos, todo lo que había documentado desde el primer día. No dijo nada durante mucho tiempo después de revisar el contenido. Luego, la miró y dijo, «Sabes, una vez que hagamos esto, va a sacudir todo ese edificio». Esperanza sintió, sus ojos fríos de determinación. Ya está sacudiéndose. Ellos simplemente aún no lo saben. Él sonrió. Comenzaré a redactar los documentos. El plan era simple, dejar que caminaran directo a su propia trampa. Dejar que siguieran pensando que ella solo era una señora de limpieza. Dejar que la subestimaran una vez más. Quería que estuvieran confiados, que se sintieran cómodos, porque la caída siempre es más dolorosa cuando nunca viste el precipicio. Pero a veces, hasta el fuego más paciente necesita una chispa, y esa chispa estaba a punto de encenderse. Un martes común por la tarde, todo comenzó con un plato de papel. Esperanza acababa de terminar de limpiar el cuarto de descanso en el tercer piso, limpiando los mostradores, sacando la basura y rellenando la crema en polvo barata que llamaban Premium. Estaba caminando por el largo pasillo de las salas de conferencias cuando lo vio. Un pastel de cumpleaños a medio comer, sentado en el centro del pasillo. Un tenedor estaba clavado en él, y chocolate estaba esparcido por la alfombra. Alguien lo había dejado allí, ni siquiera en una mesa, simplemente lo habían tirado en el piso. Se agachó lentamente, no porque fuera difícil, sino porque algo en ese plato se sintió deliberado, como si alguien lo hubiera hecho solo para ver qué haría ella. Mientras lo levantaba, escuchó la voz. «Te perdiste el punto». Era Wexler, parado al final del pasillo, con las manos metidas en los bolsillos, sonriendo con desdén como un hombre que no tenía nada que temer. Esperanza giró ligeramente la cabeza. «¿Perdón?», dijo. Él caminó hacia ella lentamente y justo allí señaló el piso donde ella acababa de limpiar. «Estamos a punto de tener una presentación de clientes aquí. ¿Crees que podrías volver a pasar el trapeador antes de que entren?» No había marca alguna en la alfombra, ni siquiera una mancha. Esperanza se levantó, con el plato de pastel en una mano y el mango del trapeador en la otra. No dijo nada. Wexler la miró fijamente, luego se rió entre dientes, como si fuera parte de algún chiste interno. «Te juro, a veces creo que ustedes solo fingen limpiar para quedarse en el reloj». Sus ojos se entrecerraron por un momento. «¿Qué clase de gente son ustedes?», preguntó. Se detuvo, luego medio se rió otra vez. «Vamos, no seas tan sensible. Solo digo que si te pagara un poco más, tal vez notarías estas cosas antes que yo». Esperanza parpadeó una vez, sin expresión, luego asintió. «Me aseguraré de que esté impecable», dijo. Wexler aplaudió una vez, satisfecho con él mismo. «Eso es lo que me gusta escuchar», dijo, alejándose, creyendo que la había puesto en su lugar. No tenía ni idea de lo que venía. Esa noche, Esperanza no se fue directamente a casa. Fue a la sala de archivos de Creswell, un área a la que tenía acceso silencioso después de horas, gracias a una tarjeta de acceso que había tomado prestada de un gerente que una vez la había dejado en el lavabo. La había guardado durante meses por si acaso. Esperanza trabajó rápido, tomó archivos, sacó fotos, correos electrónicos, informes de presupuesto. Lo más importante, imprimió un informe de bonos de ese mismo trimestre, que mostraba que Wexler se había otorgado un bono de $5,000 por excelencia operacional, mientras recortaba estipendios de comida para los empleados,
reduciendo las horas extras para los conductores y congelando aumentos salariales para el personal de limpieza y almacén. Dejen de reír, esto es un malentendido. No sé qué tipo de estafa creen que esto es, pero no lo es, dijo Wexler, su voz llena de incredulidad. Elliot, sin vacilar, interrumpió. Esto no es ninguna estafa, respondió con calma. Cada documento ha sido cuidadosamente revisado y verificado, y a partir de este momento, la señora Jiménez ha solicitado un voto de no confianza en el CEO actual. Según los términos del acuerdo original de los accionistas, ella tiene plena autoridad para tomar esta decisión. Wexler golpeó la mesa con ambas manos, frustrado, su ira aumentaba. No tienen idea de lo que están haciendo, gritó, y su rostro se ponía rojo de furia. Esperanza caminó lentamente alrededor de la mesa, mirando a cada miembro de la junta a los ojos. 15 años, comenzó, su voz firme, atravesando la tensión. Durante 15 años, cada uno de ustedes me miró como si no existiera. Permitieron que la gente sufriera, dejaron que esta empresa se pudriera desde adentro. Les di todas las oportunidades para mostrar algo de humanidad. Hizo una pausa por un momento, parándose junto a la silla de Wexler. Y fracasaron. Wexler, con el rostro cada vez más rojo, trató de recuperar la compostura. ¿De verdad piensas que puedes entrar aquí y tomar el control de esta empresa?, exigió, su voz cargada de desdén. Esperanza se inclinó hacia él, su presencia inquebrantable, sus palabras calmadas pero firmes. Yo soy la empresa, declaró con autoridad. Elliot dio un paso adelante, colocando una pila de papeles perfectamente ordenados frente a cada miembro de la junta, asegurándose de que todos tuvieran una copia de lo que estaba por venir. A partir de este momento, el contrato del señor Thomas Wexler queda terminado. La seguridad ha sido informada y lo acompañará fuera de la sala, dijo Elliot, de manera tajante. La voz de Wexler tembló. No pueden hacer esto, tartamudeó. Curtis, murmurando entre dientes, dijo, ya lo hizo. Segundos después, la seguridad entró en la sala sin decir una palabra. Simplemente se quedaron allí, esperando instrucciones. Wexler miró alrededor de la sala, buscando apoyo en sus colegas. Pero nadie lo miró. Al darse cuenta de que estaba solo, agarró su teléfono, su orgullo, y salió furioso de la sala, seguido de cerca por Meredith, quien de repente recordó que tenía una reunión muy importante. Una vez que la sala estuvo vacía, Esperanza volvió a centrarse en los miembros restantes de la junta. No vine aquí para hacer de jefa, dijo, su voz firme pero resuelta. Vine aquí para restaurar la empresa a lo que solía representar. Jonas Evers, uno de los miembros más jóvenes de la junta, de no más de 30 años, levantó la mano. Su voz era cautelosa. Entonces, ¿qué exactamente piensas hacer primero?, preguntó, claramente curioso pero algo aprensivo. Esperanza sonrió suavemente, sus ojos llenos de determinación. Primero, empezamos escuchando a aquellos que más tiempo han sido ignorados, respondió, su tono inquebrantable. Cerró la carpeta en sus manos. El verdadero cambio comienza hoy, pero no confundan limpiar el desastre con hacer la casa perfecta. El trabajo real apenas comienza. El lunes siguiente, por la mañana, Esperanza estacionó su coche en el lote ejecutivo por primera vez. Nunca le había gustado ese lote, sentía que era desconectado, algo fuera de lugar. No era que el espacio fuera más grande o más cercano a la entrada, ni siquiera estaba cubierto de la lluvia, pero sentía que ese lugar estaba reservado para aquellos que no comprendían realmente lo que significaba el trabajo duro. A pesar de su incomodidad personal, estacionó su coche, salió y caminó hacia el edificio con la cabeza en alto. Saludó a la recepcionista, Tasa, por su nombre. Buenos días, Tasa, dijo, con una voz cálida pero tranquila. La joven parpadeó sorprendida. Señorita Esperanza, tartamudeó. Esperanza sonrió, corrigiéndola amablemente. Solo Esperanza, dijo, continuando su camino. Entró en el ascensor sin un trapeador, sin carrito de limpieza, solo con un cuaderno en una mano y un calendario lleno de reuniones y tareas en la otra.
Para las 9:30 a.m., ya estaba en su oficina. El nuevo color en las paredes se sentía diferente, y la misma vista de ventana que Wexler solía alardear ahora le pertenecía a ella. Pero en lugar de quedarse mirando por la ventana, Esperanza se centró en el trabajo que la esperaba dentro de la oficina. Había demasiado por hacer. Lo primero que hizo fue convocar una reunión del personal. No para los ejecutivos, no para la junta, sino para los empleados, conductores, personal administrativo, conserjes, representantes de servicio al cliente, todos estaban invitados. La sala se llenó rápidamente, pero el ambiente era de confusión. Algunos empleados estaban sospechosos. No sabían qué esperar del nuevo liderazgo. Esperanza entró en la sala, de pie frente a todos, sin micrófono. No hacía falta, su voz se escuchaba claramente. Quiero comenzar diciendo gracias, dijo, su tono suave pero firme. La mayoría de ustedes nunca supieron quién era yo, y honestamente, no necesitaban saberlo, porque su trabajo hablaba mucho más fuerte que cualquier título en este edificio. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras calaran. Estoy aquí para hacer un cambio, pero no por mí misma. He pasado años escuchando sus frustraciones, sus preocupaciones, sus ideas. Ahora, quiero escucharlas en voz alta. Hubo un pequeño cambio en la sala. La gente comenzó a moverse en sus asientos, intercambiando miradas. No era la reacción que esperaban. Alonso, un conductor, levantó la mano, preguntando, ¿esto significa que nos devuelven las horas extras? Esperanza asintió. Sí, dijo, simplemente. Y también el pago. La sala cayó en silencio por un momento, antes de que algunos murmullos de sorpresa se esparcieran por el grupo. Los empleados que habían estado silenciados por tanto tiempo ahora tenían voz, y Esperanza apenas estaba comenzando. En los días siguientes, Esperanza puso en marcha una serie de cambios, algunos de los cuales habían estado esperando mucho tiempo. El lunes siguiente, por la mañana, estacionó su coche en el lote ejecutivo por primera vez. No le gustaba el espacio, no porque fuera más grande o más cercano, sino porque algo en el lote le parecía reservado para aquellos que no tenían idea de lo que significaba luchar por los trabajadores. Aún así, estacionó su coche y caminó hacia el edificio, con la cabeza en alto, saludando a la recepcionista por su nombre. Buenos días, Taza. La recepcionista parpadeó sorprendida. Señorita Esperanza. Comenzó. Esperanza sonrió. Solo Esperanza, corrigió, antes de entrar al edificio. Entró al ascensor sin nada más que un cuaderno y un calendario lleno. Para las 9:30 a.m., ya estaba en su oficina, y aunque la misma vista que Wexler solía presumir ahora le pertenecía a ella, se concentró en la montaña de trabajo que le esperaba. Rápidamente convocó una reunión del personal, no para los ejecutivos ni los miembros de la junta, sino para todos los empleados, conductores, conserjes, personal administrativo, representantes de servicio al cliente. La sala se llenó rápidamente, aunque muchos estaban confundidos, algunos sospechosos sobre lo que esperar. Esperanza se paró frente a ellos sin un micrófono, hablando con claridad. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos, dijo. La mayoría de ustedes nunca supieron quién era yo, y no necesitaban saberlo, porque su trabajo hablaba mucho más fuerte que cualquier título en este edificio. Hizo una pausa. Estoy aquí para hacer un cambio, pero no por mí misma. He pasado años escuchando sus frustraciones, sus miedos, sus ideas. Ahora, quiero escucharlas en voz alta. La sala se agitó. No era la reacción que nadie esperaba. Alonso, el conductor, levantó la mano. ¿Esto significa que nos devuelven las horas extras? Preguntó. Esperanza asintió una vez. Sí, dijo. Y también el pago. Dejen de reír, esto es un malentendido. No sé qué tipo de estafa creen que es esto, pero no lo es, dijo Wexler, con la voz llena de incredulidad. Elliot, sin dudarlo, interrumpió. Esto no es ninguna estafa, respondió con calma. Cada documento ha sido revisado cuidadosamente y verificado, y a partir de este momento,
la señora Jiménez ha solicitado un voto de no confianza en el CEO actual. Según los términos del acuerdo original de accionistas, ella tiene plena autoridad para tomar esta decisión. Wexler golpeó la mesa con ambas manos, frustrado, su ira aumentando. «No tienen idea de lo que están haciendo», gritó, su rostro poniéndose rojo de furia. Esperanza caminó lentamente alrededor de la mesa, mirando a cada miembro de la junta a los ojos. 15 años, comenzó, su voz firme, atravesando la tensión. Durante 15 años cada uno de ustedes me miró como si no existiera. Permitieron que la gente sufriera, dejaron que esta empresa se pudriera desde adentro. Les di todas las oportunidades para mostrar algo de humanidad. Hizo una pausa por un momento, parándose junto a la silla de Wexler. Y fracasaron. Wexler, con el rostro cada vez más rojo, trató de recuperar la compostura. ¿De verdad piensas que puedes entrar aquí y tomar el control de esta empresa?, exigió, su voz cargada de desdén. Esperanza se inclinó hacia él, su presencia inquebrantable, sus palabras calmadas pero firmes. «Yo soy la empresa», declaró con autoridad. Elliot dio un paso adelante, colocando una pila de papeles perfectamente ordenados frente a cada miembro de la junta, asegurándose de que todos tuvieran una copia de lo que estaba por venir. A partir de este momento, el contrato del señor Thomas Wexler queda terminado. La seguridad ha sido informada y lo acompañará fuera de la sala, dijo Elliot, de manera tajante. La voz de Wexler tembló. «No pueden hacer esto», tartamudeó. Curtis, murmurando entre dientes, dijo, «Ya lo hizo». Segundos después, la seguridad entró en la sala sin decir una palabra. Simplemente se quedaron allí, esperando instrucciones. Wexler miró alrededor de la sala, buscando apoyo en sus colegas. Pero nadie lo miró. Al darse cuenta de que estaba solo, agarró su teléfono, su orgullo, y salió furioso de la sala, seguido de cerca por Meredith, quien de repente recordó que tenía una reunión muy importante. Una vez que la sala estuvo vacía, Esperanza volvió a centrarse en los miembros restantes de la junta. «No vine aquí para hacer de jefa», dijo, su voz firme pero resuelta. «Vine aquí para restaurar la empresa lo que solía representar». Jonas Eves, uno de los miembros más jóvenes de la junta, de no más de 30 años, levantó la mano. Su voz era cautelosa. «Entonces, ¿qué exactamente piensas hacer primero?», preguntó, claramente curioso pero algo aprensivo. Esperanza sonrió suavemente, sus ojos llenos de determinación. «Primero, empezamos escuchando a aquellos que más tiempo han sido ignorados», respondió, su tono inquebrantable. Cerró la carpeta en sus manos. «El verdadero cambio comienza hoy, pero no confundan limpiar el desastre con hacer la casa perfecta. El trabajo real apenas comienza». El lunes siguiente, por la mañana, Esperanza estacionó su coche en el lote ejecutivo por primera vez. Nunca le había gustado ese lote, sentía que era desconectado, algo fuera de lugar. No era que el espacio fuera más grande o más cercano a la entrada, ni siquiera estaba cubierto de la lluvia, pero sentía que ese lugar estaba reservado para aquellos que no comprendían realmente lo que significaba el trabajo duro. A pesar de su incomodidad personal, estacionó su coche, salió y caminó hacia el edificio con la cabeza en alto. Saludó a la recepcionista, Taza, por su nombre. «Buenos días, Taza», dijo, con una voz cálida pero tranquila. La joven parpadeó sorprendida. «Señorita Esperanza», tartamudeó. Esperanza sonrió, corrigiéndola amablemente. «Solo Esperanza», dijo, continuando su camino. Entró en el ascensor sin un trapeador, sin carrito de limpieza, solo con un cuaderno en una mano y un calendario lleno de reuniones y tareas en la otra. Para las 9:30 am, ya estaba en su oficina. El nuevo color en las paredes se sentía diferente, y la misma vista de ventana que Wexler solía alardear ahora le pertenecía a ella. Pero en lugar de quedarse mirando por la ventana, Esperanza se centró en el trabajo que la esperaba dentro de la oficina. Había demasiado por hacer. Lo primero que hizo fue convocar una reunión del personal. No para los ejecutivos,
no para la junta, sino para los empleados, conductores, personal administrativo, conserjes, representantes de servicio al cliente, todos estaban invitados. La sala se llenó rápidamente, pero el ambiente era de confusión. Algunos empleados estaban sospechosos. No sabían qué esperar del nuevo liderazgo. Esperanza entró en la sala, de pie frente a todos, sin micrófono. No hacía falta, su voz se escuchaba claramente. Quiero comenzar diciendo gracias, dijo, su tono suave pero firme. La mayoría de ustedes nunca supieron quién era yo, y honestamente, no necesitaban saberlo, porque su trabajo hablaba mucho más fuerte que cualquier título en este edificio. Hizo una pausa por un momento, dejando que sus palabras calaran. Estoy aquí para hacer un cambio, pero no por mí misma. He pasado años escuchando sus frustraciones, sus preocupaciones, sus ideas. Ahora, quiero escucharlas en voz alta. Hubo un pequeño cambio en la sala. La gente comenzó a moverse en sus asientos, intercambiando miradas. No era la reacción que esperaban. Alonso, un conductor, levantó la mano, preguntando, ¿esto significa que nos devuelven las horas extras? Esperanza asintió. Sí, dijo, simplemente. Y también el pago. La sala cayó en silencio por un momento, antes de que algunos murmullos de sorpresa se esparcieran por el grupo. Los empleados que habían estado silenciados por tanto tiempo ahora tenían voz, y Esperanza apenas estaba comenzando. En los días siguientes, Esperanza puso en marcha una serie de cambios, algunos de los cuales habían estado esperando mucho tiempo. El lunes siguiente, por la mañana, estacionó su coche en el lote ejecutivo por primera vez. No le gustaba el espacio, no porque fuera más grande o más cercano, sino porque algo en el lote le parecía reservado para aquellos que no tenían idea de lo que significaba luchar por los trabajadores. Aún así, estacionó su coche y caminó hacia el edificio, con la cabeza en alto, saludando a la recepcionista por su nombre. Buenos días, Taza. La recepcionista parpadeó sorprendida. Señorita Esperanza. Comenzó. Esperanza sonrió. Solo Esperanza, corrigió, antes de entrar al edificio.